Este tema de Física General 2 lo voy a buscar por aquí. Está en el libro de Giancoli, que es el libro que yo utilizo. Míralo aquí. Tiene que ver con lo que son las condiciones de equilibrio, ya en una forma un poquito avanzada, porque esto de equilibrio puede hacer que ustedes vieron un poquito en la física básica, puede hacer. Esto de equilibrio tiene que ver con lo siguiente, miren. Según la física, para que una partícula, un elemento, lo que sea, esté en equilibrio, tienen que existir unas condiciones. Primera condición. Que todas las fuerzas horizontales y verticales tienen que ser igual a cero. Un ejemplo aquí. Esta fuerza que va hacia arriba, que es la fuerza normal, tiene que ser igual a esta fuerza que va hacia abajo, que es una fuerza que le podemos llamar fuerza de gravedad o peso. Pero si se dan cuenta, estas dos fuerzas son contrarias, una hacia arriba y una hacia abajo. Significa que, vamos a ponerle negativo a esto. Si yo a esta fuerza la paso para el otro lado, me va a quedar así. Y esa ecuación que ustedes ven ahí, es la ecuación de equilibrio de ese sistema que está ahí. ¿Por qué se llama ecuación de equilibrio? Todas las ecuaciones que tengan un cero aquí al final se llaman ecuaciones de equilibrio. Porque lo que me está indicando es que lo que está del otro lado son iguales, pero contrario, como la tercera ley de Newton. Entonces, esa es la primera condición, que todas las fuerzas sean, todas las sumatorias, que digan, todas las sumatorias de fuerza sean igual a cero. Aquí hay una sumatoria de fuerza. Y la otra condición es que los torques también. ¿Qué significa eso de torque? En física básica también debieron dárselo. Pero esto de torque, lo que se refiere es a los giros. Giros. O sea, cuando una bisagra se mueve, ¿verdad?, de una puerta, eso significa que está haciendo torque. Cuando yo estoy sacando una tuerca del vehículo, ¿verdad?, de la goma, yo tengo que darle vuelta para sacar esa tuerca. Eso significa torque. Entonces, esto son las condiciones primordiales, iniciales, para comenzar a trabajar con equilibrio. Okay. Todo esto lo dice aquí en la teoría, ¿verdad? Todo esto. Aquí hay un pequeño ejemplo. Este ejemplo es bien básico. Yo lo voy a hacer. Yo también lo voy a trabajar ahora. Es bien básico este ejemplo. Porque con este ejemplo es que uno entiende el asunto de eso de la sumatoria de fuerza y de la propiedad del equilibrio. Lo vamos a hacer ahora. Entonces, este es del torque, lo vamos a dejar para la próxima semana. No me gusta ligar sumatoria de fuerza con sumatoria de torque. O sea, yo puedo dar sumatoria de fuerza ahora
y la sumatoria de torque lo puedo dar junto con sumatoria de fuerza para la próxima. Entonces, eso es lo que yo hago. Okay. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. Yo voy a tomar este ejemplo para... Un segundito. Para hacer el ejercicio. Otro segundito para copiarlo. Muy bien. Miren, aquí, en este ejemplo, yo tengo un candelabro que está colgando de esa forma. Donde, aquí yo tengo, no, lo voy a poner en amarillo. Aquí yo tengo una soga. Aquí tengo otra. Y aquí tengo otra colgando. ¿Verdad? Entonces, este es el candelabro. Esta es la masa del candelabro. Bueno, no, lo voy a especificar, pero no es necesario. Esta es la masa. ¿Verdad? Y aquí dice que el peso del candelabro son 1960 newton. Es el peso. Ahí hay una fuerza. Entonces, ahí dice, calcule la tensión FA y FB. O sea, la tensión, si se acuerdan, la tensión es la fuerza que va para acá arriba, esa es la FA. Y la fuerza que va para acá, esa es FB. Esa es la tensión. Entonces dice, conectadas, vertical, bla, bla, bla. Ok, dice, ignore la masa de la clave. Lo que hay que hacer aquí es encontrar FA y FB. Pero recuerden que cuando yo tengo un sistema de esa forma, lo primero que yo tengo que hacer es sacar mi diagrama de cuerpo libre. Eso es lo primero. Donde el punto que yo voy a utilizar para el centro aquí sería este punto de aquí, miren. Ese sería mi punto de origen. Ese sería mi centro. Entonces, aquí abajo tengo una fuerza que está totalmente vertical, que ese es el peso. Esta. La voy a poner. Voy a poner. Mírala ahí. Esa es. O sea, este es el peso. Le voy a poner una P. ¿Verdad? Entonces, tengo otra fuerza que es la FB. Mírala ahí. FB. FB. Que no tengo. Y tengo otra que está inclinada. Así. Y ese viene siendo FA. Bien. Entonces, este ángulo que está aquí arriba va a pasar aquí abajo. 60. ¿Por qué pasa allá abajo? Ah, porque miren, vamos a suponer que esta sea la flecha. Si yo tengo un ángulo de 60 aquí, como dice ahí, eso significa que aquí abajo también hay otro de 60. Eso significa ángulos alternos internos, ¿se acuerdan? O sea, significa que este ángulo de aquí afuera es igual a este ángulo de aquí.
¿verdad? Alternos internos, o sea, que se forman una X. Entonces significa que ese 60 que está aquí, baja aquí. Entonces ahí yo tengo mi diagrama, aunque todavía no está terminado. ¿Por qué? Porque yo tengo que trabajar con sumatoria de fuerza en X y sumatoria de fuerza en Y. ¿Verdad? Eso significa que yo no puedo trabajar con fuerzas que son diagonales como la FA. Yo tengo que trabajar con fuerzas horizontales y verticales. Bien. Ok. Entonces significa que yo tengo que sacar la componente de FA. ¿En dónde? En Y, que es esta. La componente en Y, esta es la componente en Y. Yo le voy a llamar FAY. Y la componente en X, que es esta. Recuerden, bueno, no sé si ustedes dieron física general 1 conmigo, pero yo creo que sí, que algunos lo dieron. Eso lo dimos en el primer tema. Con relación a los vectores, nosotros dimos lo que son las componentes. A este le vamos a llamar FAX. FAX. Entonces, la que nosotros vamos a utilizar son todas las fuerzas que están verticales y horizontales. Significa que vamos a utilizar esta y esta. Pero esta no. Esta no la vamos a utilizar porque esta es diagonal. Ok, lo dejamos ahí. Entonces, primero yo voy a poner mis fuerzas aquí y luego la voy a desarrollar. Bien. Entonces, ¿qué tengo que hacer primero? Lo primero que yo tengo que hacer es tomar mis fuerzas que están en Y, en X. Significa que esta fuerza esa que yo señalé ahora está en X y esta también. Esa, la que yo puse de amarillo, ¿verdad? Significa que yo voy a poner aquí FB y aquí voy a poner FAX. Pero tengo que señalar de que la FB está a la derecha, va positiva. Y la FAX va para la izquierda, significa que va negativa. Y a eso le voy a poner igual a 0, porque son ecuaciones de equilibrio. Luego voy a señalar mis ecuaciones, mis fuerzas en Y. ¿Cuáles son? Esta y esta. ¿Verdad? La que yo señalé de marrón ahí. Significa que la tengo que poner aquí. Y ya saben que FAY va positiva, porque va para arriba. Y la P va negativa, porque va para abajo. Y eso lo igualo a 0. Entonces ahí tengo mis dos ecuaciones. Una ecuación aquí y una ecuación ahí. Esas son ecuaciones de equilibrio. Una en X y una en Y. Entonces, lo primero es hacer el diagrama. Lo primerito. Y lo segundo es formar mis ecuaciones. Eso es lo otro. Hay que hacerlo. Generalmente para estos ejercicios de equilibrio, obligatoriamente hay que hacerlo así. Ya lo tercero, lo voy a poner aquí abajo, sería desarrollar mis ecuaciones, pero sabiendo lo siguiente. ¿Dónde tengo variables? Vamos a ver. ¿Dónde tengo variables? Esto que está aquí y esto que está aquí
son variables, o sea, son números que yo no tengo, porque el ejercicio me dice muy claro que yo tengo que buscar a FA y a FB, pero aquí yo no lo tengo. Entonces, esta también es mi variable, pero esta no, porque ese valor yo lo tengo, mírenlo aquí, 1960. Significa que la primera ecuación que yo tengo que trabajar es la que tenga menos variable. Mírenla ahí. Esta. O sea, lo voy a poner así mismo. Voy a poner FAY menos P igual 0. Entonces ahora lo que hago es que la P la paso para el otro lado. Positiva. Pero ya yo sé que P es 1960 newton. Bien. Entonces, ya yo tengo un valor que me va a ayudar a buscar el valor de FA. No es el valor de FA, porque FA, que está aquí arriba, es la que estaba inclinada, que yo no sé. Pero esta es la componente de FA. Si se acuerdan, para buscar las componentes, lo que hay que hacer es esto, miren. FA es igual a FA grande, o sea, esta FA, por el coseno del ángulo. ¿Por qué coseno? Porque el ángulo está sobre el vector, mírenlo ahí. Si el ángulo está sobre el vector, se utiliza coseno. Significa que cuando yo voy de este lado, déjame quitar. Cuando yo voy de este lado, déjame poner uno aquí. Cuando voy para este lado, FAY sería igual a FA por seno del ángulo. ¿Y por qué por seno? Porque el ángulo está del otro lado. ¿Se acuerdan? Cuando el ángulo está sobre el vector se utiliza coseno. Cuando el ángulo está del otro lado se utiliza seno. Entonces, al que yo voy a utilizar aquí es este valor que está aquí. O sea, FA es igual, FAY que diga, es igual a FA por el seno del ángulo. Pero sabemos que FAY es igual a 1960. Significa que nosotros podemos ahí mismo igualarlo. Podemos poner FA por el seno del ángulo es igual a 1960. Y ahí podemos encontrar a FA. Míralo ahí, lo voy a poner aquí arriba. Pongo el seno del ángulo dividiendo. O sea, el seno del ángulo lo paso dividiendo aquí. O sea, este lo paso dividiendo aquí. Y me quedaría seno del ángulo y 1960. Pero ya yo sé que ese ángulo es 60, ¿verdad? Lo voy a poner de una vez. Seno de 60. Entonces lo que hago es que en mi calculadora, recuerden que la calculadora tiene que tener degree en la D. Pongo 1960 entre seno de 60. Eso me dio 2263.2 Newton, porque recuerden que la fuerza se mide en Newton. Déjame quitar. Voy a poner otro color. Significa que esta fuerza que está aquí, esta que está aquí, vale 2263.2 Newton. ¿Verdad? Ahora, para buscar a FB, nosotros podemos hacer esto, miren. Voy a pasar una rayita aquí.
Entonces, ahí, espérense. Pasar la rayita. Okay. Entonces, para buscar FB, ahora tengo que utilizar la otra fórmula. La voy a poner, voy a pasar una rayita. Aquí. Pongo FB menos FAX igual a 0. O sea, paso a FA del otro lado. FB igual a FAX. Significa que yo tengo que buscar a FAX primero y después sustituirlo ahí. Pero aquí yo lo tengo ya, míralo ahí, míralo aquí. FAX igual a FA por coseno del ángulo. ¿Verdad? Pero sabemos que FA vale lo que yo encontré, 2263.2 newton por coseno de 60. Vamos a ver cuánto da. Por coseno de 60. Eso me dio 1131.6. 1131.6 newton. Claro. Pero ese no es el valor, ese tengo que ahora sustituirlo aquí. 1131.6 newton. Ahí tengo la otra fuerza que me faltó. O sea que esta fuerza vale 1131.6 newton. Y ya, ahí tengo mi ejercicio completado. ¿Verdad? Como le digo, obligatoriamente hay que hacer el diagrama de cuerpo libre. Si no se acuerdan muy bien, cuando vimos en física general 1, tienen que repasarlo, porque todo esto de equilibrio, eso, sistema de diagrama de cuerpo libre, y esto es sumatoria, sumatoria de fuerza, que también tienen que tratar de dominar esta parte. Aunque este ejercicio es bien básico, no es un ejercicio tan complicado, un ejercicio bien básico. Mírenlo aquí, mírenlo aquí. 2260, o sea, a mí me dio 2261, creo. 63, está bien, está cerca. Y el otro 1131. Y este es 1130. Muy bien, está muy bien ahí. Pero, o sea, este es el ejercicio del candelabro. Está bien sencillo. No está tan complicado. Entonces, esta es la del torque, pero que la del torque la vamos a ver para la próxima semana. No quiero. Además, hoy es el primer día. Yo le voy a poner un ejercicio de eso de sistema de equilibrio con sumatoria de fuerza y ustedes lo van a hacer. Esto del torque, lo que vamos a hacer es que la próxima semana vamos a ver el ejercicio del columpio, que yo siempre le explico con eso, y el del brazo también. Vamos a tener dos, o sea que va a ser un poquito más largo. Hoy no, hoy es un poquito más corto. Ok, muy bien. Entonces, ¿alguna pregunta con relación a esto? Vamos a ver. Sí, una pregunta, profe. Ah, dime. Repítame, por favor, cuando usted dijo cuando se usa el seno y el coseno en el vector. Ah, ok, perfecto. Déjame ponerlo aquí mismo. Déjame buscar una parte en blanco. Vamos a suponer aquí. Espérate. El rojo también. O sea, mira, vamos a suponer que yo tengo este gráfico. Y voy a agregar dos vectores. Voy a agregar vector aquí y un vector de este lado. Entonces, aquí yo voy a poner un ángulo. Aquí. Voy a ponerle tita. Y aquí voy a agregar otro. Voy a ponerle alfa. Ok. Y le voy a poner los nombres. Voy a ponerle aquí F1 y este F2. Muy bien. Entonces, como yo dije ahorita,
Las componentes solamente se sacan a los vectores que están diagonal, como estos dos que están diagonal. Pero si yo tuviera un vector sobre el plano, no tengo que sacar. Entonces la componente siempre va a ser dos vectores que me forman un cuadrilátero. O sea, si yo paso una línea aquí y una línea aquí, me va a formar como un cuadradito, ¿verdad? Entonces aquí igual, ¿verdad? Aquí yo tengo un vector. Una componente que digo. Aquí tengo una componente y aquí tengo otra. ¿Verdad? Y me forma el cuadradito. Bueno, el rectángulo, un rectángulo. Entonces, esta va a ser mi componente F1, pero en X, porque esto es X. Y esta va a ser mi componente FY, F1Y, porque en Y. Igual aquí, esta es mi componente F2 en Y y esta es mi componente F2 en X. ¿Verdad? Significa que yo tengo dos componentes para cada vector, que va a ser siempre así. Entonces, el asunto del ángulo es el siguiente. Si yo quiero buscar la formulita para mi componente, M4 negro. Para esta componente, miren, ¿verdad? Este es F1Y. Yo sé que tengo que poner F1 porque es la fuerza que corresponde a este. Entonces verifico el ángulo. Aquí de este lado no hay ángulo. El ángulo está del otro lado. Significa que utilizo seno. ¿Ven? Entonces, si yo quiero buscar este, que sería F1X igual a F1 verifico de este lado y verifico que sí hay un ángulo, mírenlo ahí. Significa que el ángulo está sobre él. Entonces utilizo coseno. Bien. Vamos a ver. Si entendió. Sí. Ah, perfecto. Ya la otra no creo que no es necesario sacarla. Muy bien.